3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Oh, 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 ah, 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 oh, oh, oh. Po, 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 po. Asamblea Nacional Constituyente, allá el pueblo está presente, porque es su tradición, porque controla todo, radio, prensa y televisión. Un afectuoso saludo a la querida familia INSI. Esta obra musical es Asamblea Nacional Constituyente. Su cantautor es Martín Batalla. Y yo soy Nelson Julián Villamizar, que traigo para ustedes las voces de nuestra Constitución Política de Colombia, que este año cumple 30 años y sigue siendo nuestro principal patrimonio social. Su reconocimiento, su apropiación para nuestro empoderamiento, para hacer más efectivos nuestros derechos, será el tema que trabajaremos durante este semestre. El 4 de julio de 1991 se proclama esa nueva constitución. La fecha de sanción, o sea, la fecha en que se promulga ya oficialmente, es el 6 de julio. En esta primera semana de febrero que acabamos de dejar, se instaló la Asamblea Nacional Constituyente. Y hoy traemos un recuento con audios, con archivos que recogen los momentos más importantes, las circunstancias, muchas de ellas que enlutaron a nuestra nación y que desembocaron finalmente en uno de los procesos más interesantes y más exitosos en América Latina frente a la reconciliación, frente a el consenso por la construcción de una patria para todas y todos. Y eso será lo que queremos con ustedes apropiar, lo que queremos exaltar. Por esta razón traemos en esta primera entrega de esta serie que hemos denominado La Ruta a la Constitución Política de Colombia, esas voces que recogen esos momentos tan relevantes, y traemos la primer testigo, el primer testimonio dado por Vera Gabe. Ahora, desde la fundación conocida como Observatorio para la Paz de Colombia. Ella, primer comandante femenina de ese comando central que fue el movimiento 19 de abril M19. Ahora, antropóloga graduada en la Universidad de los Andes, con maestría en Historia y
Ciencias Políticas de la misma Universidad de los Andes y con un doctorado en Procesos de Paz y Democracia en la Universidad de Granada. Bienvenidas y bienvenidos. Constituyente va porque va, prepárense todos los jóvenes a luchar por la libertad y la construcción de la paz con justicia social. El invitado del día. Queremos que en el campo ya se acaben las matanzas y que en Colombia siempre brille la esperanza. Patria digna y soberana, Colombia digna y soberana. Patria digna y soberana, Colombia digna y soberana. Queremos todo el pueblo tenga tierra, patria, pampas. Colombia digna y soberana. Queremos que en el campo ya se pueda sembrar más. Colombia digna y soberana. Queremos que se acabe la matanza. El invitado del día es un proceso histórico que conduce a la instalación en la primera semana de febrero del año 1991 de la Asamblea Nacional Constituyente, posterior a un proceso eleccionario que se dio en el mes de diciembre de 1990, donde las tres vertientes políticas ideológicas con mayor representación lograron el triunvirato en la presidencia. Se trataba de los doctores Álvaro Gómez Hurtado por el Partido Conservador, Horacio José Serpa Uribe por el Partido Liberal, ambos lamentablemente ya desaparecidos, y el doctor Antonio Navarro Wolf en representación de el entonces recién reinsertado Movimiento 19 de Abril. En el siguiente documento periodístico que hemos recopilado, acudiendo a archivos de diferentes medios de comunicación, tendremos ocasión de conocer esos momentos históricos más relevantes que finalmente desembocaron en la Asamblea Nacional Constituyente, que el 4 en acto protocolario, con las voces de los tres mencionados protagonistas, y sancionado el 6 de julio de 1991, dio vida a nuestra actual Constitución Política de Colombia, que debemos conocer, reconocer y abrazar para empoderarnos de cada uno de sus 380 artículos para hacer efectivo nuestro derecho ciudadano y consagrar absolutamente todos los aspectos que incluyen los grupos poblacionales, los sectores sociales y los derechos de todas y todos. Enseguida iniciamos este documento. El 11 de marzo de 1990, el país fue testigo de un hecho histórico que marcó el rumbo de la democracia de Colombia. Estudiantes de universidades públicas y privadas, junto a profesores, impulsaron el cambio hacia una nueva constitución, pues la que en ese entonces regía el país tenía más de 100 años. Si bien ese día los ciudadanos estaban convocados a las elecciones para Senado, Cámara, asambleas, consejos, alcaldías y una consulta interna del Partido Liberal, es decir, debían depositar 6 papeletas, por iniciativa de este movimiento se sumó una papeleta espontánea, en la que se reclamaba la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora oiremos la voz de Alejandra Barrios, directora del Movimiento de Observación Electoral, MOE. Un grupo muy juicioso de estudiantes de la Universidad Javeriana, de la Universidad
del Rosario estaban pensando cómo hacían posible ese nuevo pacto, como un mensaje de la ciudadanía a tener que revisar nuestra Constitución. La séptima papeleta se fue gestando desde 1989, a raíz de los movimientos estudiantiles que pedían un compromiso del gobierno para renovar la Constitución de 1886 y en el marco del proceso de paz con el M-19. La siguiente voz es de Camilo González Pozo, quien, dicho sea de paso, será uno de nuestros próximos invitados, refiriéndose a aspectos en las elecciones en las que Carlos Pizarro León Gómez participó en el proceso que llevó a la Asamblea Nacional Constituyente y a nuestra actual Constitución Política de Colombia. Lo que se conoció como séptima papeleta tuvo dos escenarios. El primer escenario fue en el proceso de paz con el M-19, cuando se cayó la reforma política en el Congreso y los acuerdos quedaron en el aire. Hablamos con Carlos Pizarro de que el acuerdo había que hacerlo con el pueblo y él sacó una declaración: con el pueblo haremos el acuerdo por la paz en una constituyente, y se redactó el primer texto de papeleta en diciembre del año 89. Luego se hicieron reuniones con algunos delegados de estudiantes y de universidades y se perfeccionó ese texto. La justicia transicional ahora juega un papel fundamental en el actual proceso de paz. Hoy el magistrado Gustavo Salazar, de la Justicia Especial para la Paz, comenta aspectos fundamentales. Nosotros teníamos una serie de claridades y era que el Congreso no respondía a las necesidades del país. Era un Congreso altamente corrupto, muy cooptado por el narcotráfico, y una de nuestras primeras condiciones, eso lo hicimos en un comunicado público, era que los congresistas, senadores y representantes de entonces no podían presentarse. La séptima papeleta materializó el sueño de los jóvenes cansados de la situación tan convulsa de Colombia. La siguiente voz es de Fernando Carrillo, entonces uno de los 30.000 estudiantes. Fernando Carrillo, hasta hace poco procurador, y quien entonces formó parte de los líderes del movimiento llamado la séptima papeleta. Una vez en una clase de constitucional, yo le planteé a algunos estudiantes en el Rosario la posibilidad de que hubiera una consulta informal. Yo dije, ¿por qué no pensamos en un mecanismo informal, extra Congreso, que es simplemente un papelito que meten todos los ciudadanos a las urnas? Yo estaba en segundo semestre en la Universidad Externa de Colombia. Había recién llegado de Cali. Me tocó todo lo que fue la presencia del narcotráfico en Cali. Otra lideresa es la actual alcaldesa, la doctora Claudia López. Ella formó parte de esa directiva que llevó a la realidad el movimiento de la séptima papeleta. Yo era estudiante de la Universidad Distrital, estudiaba licenciatura en Biología. Siempre he dicho que me motivó a entrar al movimiento de la séptima papeleta, el movimiento estudiantil por la Constituyente, que tenía una enorme ilusión de estrenar mi ciudadanía, de votar, pero no me la alcanzaron a entregar y no pude votar en esas elecciones. Iba a votar por primera vez en las elecciones nacionales de 1990. Y entre que me entregaron la cédula y llegué a las urnas, los tres colombianos por los que yo hubiera querido votar a la presidencia los habían asesinado. Luis Carlos Galán lo habían asesinado, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. Recuerdo que el martes posterior al asesinato de Luis Carlos, que debió ser el martes 22 de agosto, entrábamos a clase de Derecho Penal, yo estudiaba Derecho y Ciencia Política, y nos mirábamos perplejos como tenemos que hacer algo. El rumor empieza a crecer y surge la necesidad o la realidad de una marcha estudiantil que se hace finalmente el 25 de agosto, es una marcha de las universidades privadas. Con el asesinato de Galán comienzan a sesionar unas mesas de trabajo, pero estaba marchando todavía alguna luz en el Congreso porque había un proyecto de reforma constitucional del presidente Barco en el Congreso que colapsa o naufraga precisamente el día que matan al mexicano, el 15 de diciembre del 89, porque ese día en la Comisión Primera del Senado, parlamentarios lobistas del narcotráfico le meten un mico al proyecto de reforma constitucional, que era la consulta sobre la extradición
para los narcotraficantes. A lo que se refiere el hoy procurador es al segundo fracaso desde el Congreso de un acuerdo para reformar al país y darle freno al narcotráfico, que estaba desangrando a toda Colombia. La primera apuesta fue la de un plebiscito ciudadano para modificar la Constitución del 86, que propuso el gobierno Barco y que no prosperó. Casi que estábamos atrapados en la Constitución del 86 y no podíamos ni avanzar en el Congreso ni podíamos avanzar en la Corte Suprema hacia una modificación constitucional. ¿Eso qué significaba? Que tenías que derrumbar las bases mismas de lo que estabas haciendo y transgredir eso para poder avanzar hacia un nuevo pacto. Nos reuníamos casi diariamente y empezamos a señalar una serie de pautas, y las pautas era: hay que convocar, hay que reformar la Constitución de 1886, que es muy rígida. Con un ánimo renovador y la esperanza de cambio, los colombianos salieron a las urnas ese 11 de marzo y depositaron esa séptima papeleta. Sin embargo, no se contabilizó porque no tenía validez jurídica. Ante el reclamo y las movilizaciones, el presidente Barco expidió un decreto de estado de sitio para que la registraduría contabilizara los votos por una constituyente en las elecciones presidenciales de mayo. La gran paradoja es que la constituyente entierra el estado de sitio, pero nace como resultado del estado de sitio. O sea, termina degollando su propio origen, porque todo el mundo quería rechazar un país que venía sometido, era poderes excepcionales del presidente de la República. Luego del triunfo de la papeleta, entonces ya se hicieron mesas de negociación y hubo una segunda papeleta, que fue en las elecciones presidenciales de mayo del año 90. De acuerdo con el gobierno, ya se sancionó un texto que fue el que dio lugar a la convocatoria ya desde el punto de vista institucional. No, eso fue una fiesta. Eso fue una fiesta increíble. Es decir, fue un proceso completamente inédito, quijotesco, por supuesto. Nosotros nunca pensamos que eso fuera a tener un éxito tan grande, pero era un país sofocado además por la violencia, que vio como la luz al final del túnel en este proceso constituyente. El recién llegado a la Casa de Nariño, César Gaviria, expidió un decreto de estado de sitio con el aval de la Corte Suprema de Justicia, con el que convocó a las elecciones el 9 de diciembre de 1990 para conformar la Asamblea Nacional Constituyente, que a la postre promulgó la Constitución el 4 de julio de 1991. El presidente llegaba con un mandato clarísimo de reformar la Constitución, de tal manera que se dieron, digamos, como dicen hoy en día, se alinearon todos los astros, ¿no? Yo creo que lo más importante de movimientos como el Movimiento Estudiantil por la Constituyente, como la séptima papeleta, es que fortalecieron la ciudadanía. Demostraron que con acción colectiva ciudadana, con movilización, con organización, desde la paz se podían hacer cambios importantes. Estamos hablando de los 80, una época en la que yo, que estudiaba en la Universidad Distrital, todavía en muchos sectores estudiantiles parecía heroico tomar las armas. Y los que no tomábamos las armas, sino que defendíamos la paz y los medios democráticos en medio de una balacera espantosa, muchos nos decían que éramos unos soñadores y unos tontos y unos ilusos. Lo que yo pienso es que nos estábamos divirtiendo muchísimo porque nos encontrábamos desde muchos lugares y compartíamos sueños comunes. En el marco de estas movilizaciones y la convocatoria a una constituyente, el M19, Quintín Lame, PRT y Esperanza, Paz y Libertad se desmovilizaron e hicieron su incursión en la política, siendo esta la primera vez que excombatientes dialogaban sobre la visión de país que tenían. Nuevas organizaciones políticas se crearon y la democracia se diversificó. Por primera vez tuviste que decidir que la presidencia de un cuerpo colegiado en este país estuviera conformado por liberal, conservador, y alguien que venía, que fue Antonio Navarro, de las diferentes opciones, de una opción de izquierda, además de un movimiento desmovilizado, porque el país ya cambió. En eso, ahí se dijo, esa foto es la demostración de que el país cambió. Ahí quedaron consignados toda una carta de derechos que nos permitió llegar al siglo XXI. Yo diría que la columna vertebral de la Constitución del 91 se mantiene. Obviamente, ¿cuál es el desafío? Cumplirla, nada menos que ese. Lo que nosotros nunca pensamos es que la Constitución no fuera a generar los cambios con esa lentitud
fuimos un poco ingenuos, sabíamos que la Asamblea Nacional Constituyente era un escenario de convocatoria de paz, un escenario de convocatoria de acuerdos, estábamos agobiados por la violencia y pensamos, yo pensé que la paz iba a estar relativamente cerca. Nunca pensamos que fueran a pasar casi 30 años. Que la séptima papeleta marcó un antes y un después en la historia moderna del país, también lo hizo para quienes protagonizaron este hecho histórico. Creo que un legado es que a todos nos marcó la vida y es que todos decidimos servir desde lo privado y lo público a construir país. Que ahí hay una generación que tomó la decisión de seguir en los temas de democracia, de participación, de derecho a la vida, de derechos humanos. Es decir, que eso nos marcó la vida y nos marcó el camino por donde íbamos a seguir. Fue un momento de consolidación de un proceso de paz, una ventana de oportunidad que perdieron las FARC en su momento, de no llegar allá, y del gobierno todavía no sabemos ese balance finalmente, porque fue que finalmente no se pudo cerrar ese proceso de paz y tal vez nos hubiéramos evitado todo lo que vino en la década de los 90, que fue tan costoso. Acción Ciudadana. Por eso mi pueblo pide constitución, un proceso que abra caminos a la reconciliación, profundamente una nueva nación, en bases estables y duraderas. No repetición ni reparación, movilización. Político no ofrece verdaderas. Hace exactamente 30 años tuvimos ocasión de asistir, las colombianas y los colombianos, a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Y a partir de ahí, todo un proceso de transformación social que conmemoraremos a lo largo de este semestre hasta llegar al 6 de julio, fecha en la que se estableció protocolariamente, se promulgó la Constitución Política de Colombia. Para ello vamos a invitar en esta conmemoración a testigos de primer orden, personas que aportaron al proceso en torno a la Asamblea Nacional Constituyente, dentro de la Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente sirviendo a nuestra República de Colombia desde las diferentes vertientes ideológicas en un proyecto de construcción de nación. Por eso nos complace mucho tener hoy como invitada especial, como primera de esta playa de artífices de esa colombianidad, a la antropóloga, historiadora y doctorada en ciencias políticas y adicional en proyectos de transición para la paz y la democracia de la Universidad de Granada. Es la doctora Vera Grave. Muy buenos días, Vera. Buenos días, Nelson. Primero que todo, pues por ahora quíteme el doctora. Muchas gracias. En este proceso ha sido fundamental el aporte que como profesional, como mujer, como ser humano, con una clara conciencia social, así lo dicen todas las áreas de la academia en las que ha incursionado, tanto como estudiante y como docente. Y ahora desde el Observatorio para la Paz de Colombia. ¿Cómo ha sido ese proceso? Cuéntenos, por favor, los antecedentes. ¿Ha tenido la posibilidad de compartir y de aportar a nuestra patria en ese constructo de paz y en ese proyecto de inclusión para todas y todos desde la Constitución Política de Colombia? Pues yo no fui constituyente, pero obviamente el tema de la constituyente tiene antecedentes incluso en la historia del M-19, como en otros ámbitos. O sea, no solamente se planteó desde acá, sino también desde el EPL y otros esfuerzos. Pero en el M, en su época anterior a firmar la paz, se hablaba del diálogo nacional, del sacocho nacional, es decir, como un espacio necesario en este país que hoy parece muy normal, pero que entonces era todo una transformación de que las diferentes vertientes políticas, sociales, económicas,
es decir, con una idea de pluralidad y de reconocimiento de la diferencia, se encontraran para hablar de los problemas del país y buscar soluciones a las diferentes problemáticas y tomaran decisiones. Entonces eso tiene un antecedente desde el año 80, ya cuando Jaime Bateman hizo una propuesta de paz, pero obviamente toma forma ya con el proceso de paz del año 90, donde además confluyen otros esfuerzos, porque si recordamos, el propio gobierno de Virgilio Barco trató de desarrollar una reforma constitucional como para transformar las costumbres políticas de este país. Igualmente había todo un movimiento estudiantil buscando generar cambios contra la corrupción y contra el desgaste del sistema político. Y eso confluye o se encuentra en todo el proceso de paz que nosotros tuvimos en el año 90. Y ahí hay un hecho muy importante, porque a finales del año 89, todo el proceso de paz que desarrolló el M-19 desde las montañas, desde Santo Domingo, y que con participación ciudadana en mesas de concertación y análisis se formuló toda una propuesta de reforma, se cayó en el Congreso porque sectores de la clase política vinculados al narcotráfico pues trataron de meter el mico en la extradición, y ahí se cayó toda la reforma porque el gobierno retiró la reforma. Pero cuando Carlos Pizarro y Antonio Navarro, para reactivar el proceso, ya después de que prácticamente no había nada en términos de reforma, hacen un acuerdo con los candidatos liberales, y ahí se plantea también el tema de la Asamblea Constituyente, es decir, se plantea esa propuesta. Obviamente insisto en que fue una confluencia desde diferentes lados, y eso lleva a que eso se vuelva un contenido del proceso de paz, la Asamblea Constituyente, que finalmente pues ya cuaja y ya se concreta a finales del año 90. En la segunda parte de esta entrega de Acción Ciudadana, continuaremos escuchando a Vera Grave en sus apreciaciones, anécdotas y su aporte desde la condición inicial como guerrillera, ya en el proceso de paz y en la actualidad, hablando precisamente en la construcción de una nueva sociedad donde todas y todos tengamos un espacio gracias a la actual Constitución Política de Colombia. Desde el Observatorio para la Paz de Colombia sigue propiciando un diálogo nacional que encuentra recepción en el actual gobierno nacional y que nos sirve para trasegar a esa sociedad en paz que todas y todos anhelamos. Ya regresamos. Colombia digna y soberana, queremos que se acabe la matanza de indígenas. Patria digna y soberana. Colombia digna y soberana. Colombia digna y soberana. Patria digna y soberana. 3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Asamblea Nacional Constituyente, allá el pueblo está presente. Porque es su tradición, porque controla todo, radio, prensa y televisión. Eso no lo quiere mi nación, por eso todos pedimos nueva constitución, presupuesto. En esta segunda parte vamos a continuar el diálogo con la doctora Vera Grave y sus aportes. Todo el proceso de restauración, de reconstrucción que se viene dando y que aspiramos continúe para hacer realidad esa paz tan anhelada. Continuamos. Nueva constitución que fundamente mi nación. Nueva constitución. Nueva constitución para acabar confrontación. Nueva constitución. Nueva constitución para la reconciliación. Nueva constitución. La moribunda o anciana Constitución de 1886 hasta 1991, en sus 105 años de existencia, no contemplaba la existencia de grupos poblacionales o sectores sociales
tan definidamente como la nueva Constitución. En el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad, y justo sea el reconocimiento, y por eso nuestra invitada el día de hoy, porque los nuevos integrantes de nuestra sociedad ya en la legalidad, figuras como Gloria Quiseno, como Oti Patiño, el mismo Antonio Navarro Wolf, ya en su nueva condición de discapacidad, fueron muy receptivos a la propuesta en borrador que presentamos desde la población de personas con discapacidad, para que allí estuviésemos presentes en esos artículos 13, donde nos da la condición de una especial protección por parte del Estado, 47, 54 y 68, donde el derecho a la educación, el derecho al trabajo y la inclusión social son fundamentales. Entonces, en esa medida, los aportes también de Vera Grave alternamente, como congresista, fueron también importantes. Háblenos al respecto, ¿cómo fue ese proceso para llegar al Congreso de Colombia? Pues yo fui la primera parlamentaria exguerrillera electa en el año 90, una vez firmado el acuerdo de paz el 9 de marzo de 1990, a los 2 días había unas elecciones para Congreso, y ahí el M participó, o el M con sus diferentes alianzas participó. Pizarro participó como candidato a la alcaldía y Navarro participó en Cali. Y participamos en las diferentes corporaciones y yo quedé elegida como representamos la única. Y obviamente una única voz pues puede ser simbólica, pero no tiene toda la fuerza, pero fue como la primera experiencia parlamentaria. También hubo gente en el consejo, en diferentes corporaciones, pero no tuvimos ningún tipo de favorabilidad, sino participamos porque la tesis de Carlos Pizarro era que había que dejarse contar, o sea, para ver también, medir el nivel de apoyo popular que podíamos tener. Entonces fue la primera experiencia, pero ya, y entonces durante todo el proceso en que se fue como diseñando, se fue conformando, se fue dando forma a la constituyente, es decir, todo el proceso que se dio, porque hay que decir también que ese 9 de marzo participó, hubo una séptima papeleta, una papeleta verde en que se promovía ya la de una constituyente. O sea, era la séptima porque era la elección para 6 corporaciones y lo séptimo era el apoyo a la constituyente, que no tuvo reconocimiento ni la contó la registraduría, sino que tuvo un valor simbólico, pero que mostraba la fuerza de esa propuesta, ¿cierto? Y de ahí empezó todo el proceso constituyente, es decir, ya para las elecciones de mayo para presidencia, ya habían asesinado a Pizarro, ya el gobierno mediante decreto le dio valor, le permitió una votación ya a favor de un proceso constitucional, y ese sí se contabilizó y tuvo tuvo una favorabilidad altísima, yo no sé, como 90% a favor de que se convocara una constituyente, y muy poco, alguna gente en contra, como siempre hay, pero tuvo una alta favorabilidad. Y ahí empezó a cuajarse un acuerdo político. Después la Corte Suprema amplió la idea, porque se hablaba primero de una asamblea constitucional, pero la Corte, recogiendo el sentir que había, recogiendo ya toda esta dinámica que se venía dando, un pacto político, le dio una amplitud mayor, y lo que dijo fue: esto aquí se trata de que sea el pueblo, que esto no sea una asamblea constitucional, sino que esto sea un proceso constituyente, es decir, que nace de la soberanía del pueblo, y además van a tener agenda abierta, pueden trabajar los temas, abordar los temas que quieran, y no va a haber control constitucional posterior. Es decir, ya no el Congreso deja de ser el escenario de los cambios constitucionales, porque no tiene capacidad de reformarse, de ese tipo de reformas, y se genera todo ese nuevo espacio que fue muy importante. Yo en esa época era parlamentaria, de manera que participamos con algunos parlamentarios desde el Congreso en promover la constituyente. Obviamente había sectores que estaban en contra, porque pues, los sectores de política tradicional no querían esos cambios, pero el escenario fundamental era la calle, fueron las elecciones y por lo tanto la constituyente. Y hay que rescatar que en esa Asamblea Nacional
se establecieron todas las vertientes del sentir colombiano, del pensar colombiano. Estaba representado el Partido Conservador con Álvaro Gómez Hurtado, el Partido Liberal con Horacio Serpa Uribe, y la nueva insurgencia ya en proceso de paz integrado, ya aportando esas condiciones de cambio, que fue lo que los llevó precisamente a alzarse en armas ahora desde la democracia. Todo ese proceso de paz tuvo éxito. ¿Por qué cree Vera Grave que así fue más fácil ese proceso de paz con el M-19? Por lo menos los colombianos lo recibieron con más agrado. La prueba es que en las primeras elecciones 19 congresistas del M-19 llegaron a ocupar por elección popular, no por regalo, no por concesión, sino voto a voto, mientras que en el nuevo proceso con la FARC se ha tenido un poco más de resistencia. ¿Dónde radicará la diferencia, Vera? Fueron 19 constituyentes. Después tuvimos, una vez revocado, aclarando eso, una vez revocado el Congreso, a partir de la constituyente, tuvimos 22 parlamentarios, 9 senadores y 13 representantes a la Cámara. Pero yo creo que había otro ambiente, había un ambiente menos polarizado, había un ambiente a favor de las transformaciones, no había los sectores que se fueron gestando a partir de toda esa profundización de la guerra que se dio en los años finales de los 90 y pues a partir de la segunda mitad de los 90 y parte de ya del año 2000, el fortalecimiento de los grupos paramilitares, la radicalización también de opciones de otro corte, de derecha, etcétera, producto también, entre otras cosas, de la profundización de la confrontación, porque en la medida que se fue profundizando la confrontación y afectó cada vez más a la población civil, hasta llegar a 7 millones, no sé, de víctimas, pues por supuesto también hay sectores que se oponen cada vez más, se radicalizan, y nosotros vivimos un ambiente muy distinto. Ahora, no quiere decir que no había enemigos de la paz, porque uno de los hechos es que Carlos Pizarro fue asesinado por sectores que no querían ese proceso, ¿cierto? O sea, tampoco es que fuera fácil, pero había un ambiente en general popular muy favorable, había mucha simpatía, la gente acogía este proceso, y además había un ambiente como de buscar salidas para este país. Si uno mira la misma constituyente, o sea, el mismo grupo de constituyentes como trabajaron unidos. O sea, ahí se daban debates en torno a propuestas, pero ahí no se daba ese nivel de pugnacidad, de rabias, de odios, incluso, sino trabajaron liberales, conservadores, guerrilleros, deportistas, poetas, gente de diferentes versiones, trabajaron juntos buscando lo mejor para este país. O sea, hay un ambiente de mayor conciliación, de mayor encuentro, y eso es fundamental, ¿cierto? Entonces, obviamente eso marca la diferencia. Ya el proceso reciente de las FARC pues, se encuentra con un ambiente más enrarecido, menos conciliador, más polarizado, más difícil, porque de por medio hay muchos años de confrontación y de radicalización también. Al hacer un comparativo entre esa antigua constitución y la nueva constitución, ¿cuáles son los fundamentos? Si pudieras describir cuáles son las diferencias que la hacen más apropiable para nosotros, que la queramos, que la defendamos. ¿Dónde están esos valores que no tenía la primera constitución frente a la actual constitución? Pues la Constitución del 86 expresa un régimen mucho más cerrado, ¿cierto? No es un régimen plural, es con estructuras autoritarias, con un Estado confesional, y hay algo que es central, que en otros países parece muy normal, pero en Colombia es todo un logro histórico, el reconocer derechos, el reconocer y generar mecanismos de participación, el reconocer el pluralismo político, el reconocimiento de las minorías, de las etnias, de personas con condiciones especiales, como tú decías, de las personas con discapacidad, es decir, de reconocer la diversidad.
las diferentes condiciones. Eso es un cambio esencial que tiene que ver con lo político, pero también con lo social, con lo cultural, con lo étnico, etcétera. Es decir, eso es un cambio radical generar un esquema de Estado social de derecho y participativo y profundizar la democracia. Eso es esencial en esto, ¿cierto? Delimitar los estados de excepción, porque si nos acordamos, nosotros crecimos en el Frente Nacional y bajo un régimen donde siempre se gobernaba bajo estado de sitio y estado de excepción. Eso también se relativizó. Eso no quiere decir que estén resueltos todos los problemas, pero realmente marca un cambio muy importante, fundamental, de pasar realmente a una propuesta de Estado social de derecho. Claro, avanzamos del Estatuto de Seguridad ya a ese Estado. Cuando hablamos de Estado social de derecho, ¿a qué nos referimos para que nuestros oyentes entiendan la importancia de abrazar la actual constituyente, la actual constitución? Pues es sobre todo un Estado donde se busca el reconocimiento de los derechos, ¿cierto? Instituciones con instituciones de control, mecanismos de participación, la pluralidad, un Estado pensado en función del ciudadano, que le da un lugar al ciudadano, es el gobernar de otra manera, el gobernar pensando en la inclusión social, en la inclusión política. Es decir, es un conjunto de condiciones que obviamente se oponen a un Estado excluyente o un régimen excluyente, sino busca sobre todo la inclusión, busca sobre todo la participación y sobre todo profundizar la democracia, con reconocimiento pleno de los derechos de diferentes niveles, todos los derechos fundamentales, derechos de primera, segunda generación, que eso es algo muy revolucionario y esencial de esta Constitución. Se oyen voces que están propiciando, están clamando por crear una nueva asamblea constituyente. ¿Qué ves en ese sentido, a favor o en contra? ¿Cuál es tu postura? Pues una constituyente siempre refleja cómo están las cosas, cuáles son las fuerzas que se mueven, ¿cierto? Entonces, si tú convocas una asamblea constituyente, tienes que tener en cuenta que ahí va a llegar todo el mundo. Ahí no llegan solamente los amigos, no llegan solamente las personas que están, en este caso, a favor de la democracia, la paz, sino llega todo el mundo. Entonces, finalmente, una asamblea constituyente refleja la correlación de fuerzas. ¿Cierto? Yo me pregunto hoy en este país, si se convoca una constituyente, ¿cuál puede ser la conformación y, por tanto, el resultado? Porque aquí hoy se mueven fuerzas autoritarias, fuerzas excluyentes, que también, en el caso de una constituyente, llegarían. O sea, y creo que además la Constitución del 91, con todas las reformas y las que ha tenido, todas las lo que se ha buscado de quitarle su esencia, ahí está viva, ha aguantado. Todas esas reformas, todos esos intentos contrarreformistas los ha aguantado y ahí está en la gente. Pues obviamente falta pedagogía, como lo hace desde que la gente entienda que esa Constitución es un logro de la gente y que hay que defender, ¿cierto? Y por lo tanto pensar hoy, en el contexto actual, en una asamblea constituyente, hay que pensarlo muy bien. Yo no creo que sea lo más favorable, no necesariamente va a permitir aclimatar la paz, no necesariamente va a permitir profundizar la democracia, ¿cierto? Si no puede llevar, también se han dado constituyentes en el mundo que implican reversar, echar para atrás, y yo creo que eso hay que pensarlo muy bien. A veces se piensa que son como varitas mágicas, ¿no? Convoquemos una constituyente para resolver los problemas del país. Las constituciones dan un marco, pero ese marco hay que desarrollarlo. Y las constituciones llegan diferentes fuerzas y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo creo que esta constitución del 91 todavía tiene mucho que aportarle a este país, ¿cierto? Y yo no creo que una nueva constituyente vaya a resolver los problemas que estamos viviendo hoy. Eso no son varitas mágicas, sino eso es una cosa muy seria, y yo creo que se trata más bien de defender lo que hemos logrado, que correr el riesgo de perder lo que hemos logrado. El doctorado de Vera Gravi en España habla del conflicto, la paz
y la democracia. Podemos decir que ese es el orden que en este momento nuestra sociedad está trasegando, que está avanzando. Yo creo que sigue siendo el gran reto cómo profundizamos la democracia, cómo hacemos de la paz una realidad cada vez más como antes, y obviamente cómo superamos los conflictos, ¿no? O cómo aprendemos a transformar nuestros conflictos de todo orden de otra manera, claro. Yo creo que esos son pilares de una transición necesaria aún. En este momento el país se debate en todas las regiones, encontramos cómo se está reviviendo. El caso más patético que lo demuestra es el Salado. Después de décadas de haber pasado por esa violencia, está resurgiendo, está ese rebrote de la violencia en todo el país. ¿Qué se necesita para entrar en un diálogo nacional para que podamos avanzar hacia esa paz tan anhelada? Yo creo que se necesitan fuerzas políticas, ¿cierto?, que abracen esa propuesta de paz, que sean conscientes de la importancia de fortalecer el Estado. Se requiere gobiernos locales y gobiernos nacionales que estén alineados con la paz, que estén alineados con buscar transformaciones de otro orden, que estén alineados con fortalecer la democracia y las instituciones. Es decir, y obviamente una sociedad civil con un profundo ejercicio ciudadano que también se haga sentir, ¿cierto? Como ha hecho esfuerzos, obviamente, la sociedad colombiana en todas las movilizaciones que ha habido. Es decir, se requieren múltiples condiciones y se requiere también generar un ambiente de reconciliación. Y se requiere un diseño, una política de seguridad que no esté pensada desde la guerra, sino desde la paz. Esto, que reconozca a los actores en región y que sepa tramitar los conflictos de otra manera. Obviamente hoy se mueven en las regiones también intereses económicos, ¿cierto? Y para enfrentar esos y manejar esos intereses económicos se requiere también un Estado que actúe de otra manera, que de verdad reconozca esos conflictos, que se coloque al lado de la gente, ¿cierto? Que tenga políticas económicas y sociales que estén inspirados por la justicia, que piensen en la gente y que no solamente fortalezcan ciertos intereses económicos. Es decir, yo creo que gobierno, Estado, gobiernos locales y por supuesto sociedad civil son fundamentales en todo esto. Y obviamente medios de comunicación que también nos ayuden a comprender mejor esta realidad. Claro, desde todos los sectores aportar a esa construcción de paz, desde los medios de comunicación para compartir, como lo intentamos hacer aquí en Acción Ciudadana, y precisamente esa acción ciudadana que a lo largo de la historia de la vida de Vera Grave ha sido una muestra de lo que es el accionar. ¿Qué entiendes ahora para Vera Grave? ¿Qué es la acción ciudadana? Tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible. Pues para mí acción ciudadana es hacer de la paz una posibilidad cotidiana. Es decir, entender que la paz no la tienen los gobernantes, tienen una responsabilidad con ella, pero tampoco se delega. Nosotros en nuestra vida cotidiana podemos transformar, podemos desarticular violencias, podemos ser muy activos en generar otras lógicas, otras maneras de encontrarnos. Creo que la acción ciudadana es obviamente una activa participación en los diferentes escenarios de la vida pública, ¿cierto? Es participar en los debates, es ser ciudadanos activos y no esperar que haya unos dirigentes que nos van a liberar sino entender que la ciudadanía la tenemos que ejercer nosotros todos los días, ¿cierto? No solamente en los momentos como las elecciones, los momentos así de ese orden, sino también en nuestra vida cotidiana, en la manera como nos relacionamos, cómo reconocemos al otro, cómo valoramos al otro, cómo nos cuidamos, que eso creo que en esta época de pandemia es muy importante, cómo cuidamos al otro, nos cuidamos a nosotros mismos, es fundamental, y sobre todo cómo respetamos y reconocemos y valoramos al otro. Yo creo que eso es esencial en la acción ciudadana, es decir, es un ejercicio permanente, es un ejercicio cotidiano, sentirnos parte activos de una sociedad y sobre todo de saber entendernos desde la diferencia, desde la diversidad, es fundamental. Y obviamente, y por eso es tan importante lo que hacen ustedes, es decir, es a través de un medio
generar otro tipo de mensajes, generar pedagogía, llamar a la gente a ser conscientes que definitivamente la democracia depende de la acción de todos. O sea, nadie nos va a regalar nada, nadie nos va a dar las cosas. Tenemos una constitución, tenemos unos derechos, pero también depende de nosotros que los hagamos valer, ¿cierto? Depende de nuestra actitud activa frente a lo que pasa todos los días, frente a nosotros mismos, nuestro entorno, nuestros ciudadanos, los problemas que pasan en el país, y sobre todo tener también una visión constructiva, porque a veces tendemos una visión muy de lamentarnos, de la queja, y yo creo que lo que corresponde es también valorar lo que tenemos, valorar lo que este país ha logrado, los cambios que ha tenido, y fortalecerlo, ¿cierto? Y asumir una actitud constructiva y propositiva siempre. Finalmente, y agradeciendo que entre sus múltiples actividades y esa agenda tan congestionada que siempre tiene Vera Graga, haya destinado un tiempo para nuestra audiencia, hablemos de lo que está haciendo en este momento y lo que significa para Colombia tener ese observatorio para la paz. ¿Cuál es su dinámica y de qué manera podemos vincularnos para estrechar esa acción conjunta para construcción de paz? No, primero, no es ninguna congestión para mí es un inmenso placer poder estar con ustedes, poder participar, y agradezco mucho este espacio porque no hay muchos espacios para hablar con tanta tranquilidad. Entonces, es un gusto y obviamente estamos a la orden para lo que podamos contribuir de manera muy sencilla y muy humilde. Lo que hacemos en el observatorio es hoy, porque el observatorio ya va a cumplir 25 años, ¿cierto? Donde se ha hecho un proceso de seguimiento a los procesos de paz, al conflicto armado, pero llevamos más de 20 años construyendo pedagogía de paz. ¿Qué entendemos por pedagogía de paz? Es decir, la paz que la volvemos paz cotidiana, es decir, cómo hacemos de la paz una cultura de todos los días que contribuya a desarticular las violencias que sean en la familia, en la escuela, en la calle. Cómo generamos reconciliación desde nosotros mismos, es decir, volvernos actores fundamentales de la paz entendida como una fuerza que transforma, que nos ubica de otra manera frente a la vida, de entendernos que nosotros somos los que podemos transformar nuestra realidad en la medida en que nos bajemos de lógicas excluyentes, discriminatorias, de etiquetas, de prejuicios, de que aprendamos a relacionarnos de otra manera, y para eso podemos hacer muchas cosas en la vida cotidiana. Nosotros lo que hemos generado son modelos, estrategias que trabajan en los niveles de la vida cotidiana, de buscar transformar conflictos, de generar reconocimiento del otro, ética del cuidado, y eso es nuestra contribución, porque estamos convencidos que definitivamente son los cambios culturales los que son definitivos. Los cambios políticos son esenciales, pero si no se traducen en cultura, pues es muy difícil. La ventaja de la Constitución del 91 es que puede haber muchas falencias a nivel de su desarrollo, ¿cierto? Pero fíjense que estemos hablando en este espacio, que haya conciencia hoy de los derechos de las personas con discapacidad, de que haya derechos de las minorías, de que haya mayor conciencia de derechos. Eso es un asunto cultural, porque se ha ido incorporando en la vida de la gente. Es decir, si nos ponemos 30 años, 40 años de paz, los derechos no eran parte de la vida de las personas, hoy son parte de la vida de las personas, y esos son los cambios culturales. Eso es lo que buscamos hacer desde el observatorio, hacer de la paz una posibilidad de cambio cultural. La cultura es el quehacer de los pueblos, es la muestra de una dimensión cultural simbólica como las que tenemos las personas con discapacidad. Desde el Instituto Nacional para Ciegos e INSI Radio y este programa Acción Ciudadana presentamos nuestros agradecimientos, Vera, y hacemos un llamado para que en próximas ocasiones tengamos la oportunidad de seguir contando con tu sapiencia, con tu aporte, con tu testimonio, y a través tuyo también lograr que otras personalidades que tienen que ver con esta historia de Colombia nos acompañen. Reiteramos nuestra gratitud y esperamos encontrarnos nuevamente, Vera. Muchísimas gracias, y con mucho gusto en lo que pueda serles útil. Por supuesto, cuente conmigo, y de verdad muy importante que ustedes hoy estén dándole un lugar a la Constitución del 91
no como hecho pasado, sino como un hecho presente y como algo que es parte de nuestra vida. Que muestra la ruta a esa transformación social que entre todas y todos construiremos. Vera Grave es Acción Ciudadana. En la siguiente edición de Acción Ciudadana vamos a iniciar el estudio detallado de cada uno de los artículos de nuestra Constitución. Invitaremos a estudiantes, profesionales, jurisconsultos, protagonistas, actores de esta construcción de la Constitución política de nuestro país. Por lo pronto, quiero dejarles con el preámbulo, grabado en libro hablado, que existe actualmente en la biblioteca del Instituto Nacional para Ciegos, y que será materia de estudio en las siguientes ediciones de Acción Ciudadana. Preámbulo. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia. Con mis agradecimientos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, a Henry Díaz en la coordinación de INSI Radio y a Joshua Villamizar León, que desde su estudio Danke Production realiza este encuentro semanal. Me despido invitándoles para que en el próximo programa nos demos cita para conocer en detalle cada uno de los 380 artículos de nuestra Constitución, los 67 iniciales artículos transitorios, los 13 títulos y los componentes que por primera vez aparecen en nuestra Constitución de los sectores sociales, los grupos poblacionales y todos los derechos desglosados, analizados y debidamente explicados para que nos apropiemos de este nuestro mayor patrimonio social. Hasta próxima ocasión, me despido con un fuerte abrazo virtual, pero lleno de calor humano. Chao, chao. Nueva Constitución para apagar confrontación. Nueva Constitución. Nueva Constitución para la reconciliación. Nueva Constitución. 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 3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en INSI Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @INSI-radio. INSI Radio. Una forma diferente de ver el mundo.